Hoy quiero tratar el tema con ustedes, levantando una generación santa para Dios. Somos llamados por Dios, no solamente a nosotros ser salvos, convertidos, solucionar nuestra vida. Somos llamados por Dios para que nosotros seamos un instrumento de Él para ganar y salvar a otras personas, empezando por supuesto por nuestra propia casa. Quiero que vayamos en nuestra Biblia a Deuteronomio capítulo 6. No vamos a poner los versículos en pantalla hoy. Espero que tenga su Biblia y espero que usted me siga con la mirada porque vamos a ir viendo varios versículos. Dice Deuteronomio 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para tomarla. Verso 2. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Quién lo va a hacer? Dice el versículo 2. Tú lo vas a hacer. Número 1. Número 2. Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Estamos hablando acá de generaciones. Estos mandamientos los vas a guardar, estatutos y decretos perpetuos, son estándares, son fundamentos, son cimientos para tu vida, para que los guardes tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Así que usted es responsable hasta su tercera generación. Usted es responsable de su siguiente generación, pero también es responsable de la generación de sus hijos, hasta la tercera generación. Eso es lo que dice este versículo. Yo le pregunto hoy, ¿cómo está su hijo? ¿Cómo está su siguiente generación? Usted es responsable de que su siguiente generación conozca a Dios, conozca los mandamientos de Dios, los valores y los estándares del reino de Dios. Su siguiente generación, es decir, sus hijos, tienen que conocerlo. ¿Por medio de quién? De usted. Dios le salva porque le ama. Dios le sana porque le ama, le restaura y le bendice porque le ama, pero en segundo lugar, porque le quiere usar como un instrumento para salvación de muchas personas, empezando en su casa. Amén. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Toda la bendición que te voy a dar depende de tu fidelidad a cumplir estos mandamientos, porque yo no te voy a dar algo que te va a destruir. La bendición que tengo para ti es tan grande que si tú no estás listo, si tú no andas en mis caminos, esa bendición te va a aplastar, te va a destruir. Por lo tanto, yo como padre responsable no voy a soltar aquello que te va a destruir. Necesito que crezcas. Necesito que avances para que yo pueda soltar todo lo que tengo para ti. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4, un versículo muy famoso entre la comunidad judía. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, escucha, presta atención. Este es el problema de mucha gente. Prestar atención es más importante que todos los actos religiosos, espiritualistas, todos los sacrificios que uno pueda hacer. Prestar atención es más que la grosura de los carneros y la obediencia es más que el sacrificio. El sacrificio sin obediencia es una religión vana y muerta, no sirve, de nada sirve. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando, ¿dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos está diciendo este pasaje?
Dios no solamente quiere salvarte a ti como individuo. Dios no solamente quiere sanarte a ti como individuo. Dios quiere que tú lleves esta bendición a tu casa, a tu siguiente generación. Por eso los valores son transferidos de una generación a otra en este pasaje. El mandamiento de Dios: no solamente quiero que tú aprendas a caminar conmigo, quiero que enseñes a tu siguiente generación a caminar conmigo. No solamente quiero que tú cumplas los mandamientos que yo te prescribo hoy, también quiero que tu siguiente generación los conozca también y me conozca a mí. Porque un día ellos también van a ser padres para su siguiente generación. Entonces yo quiero decirle algo. Dentro del proyecto del plan divino, usted y yo somos responsables de nuestra siguiente generación. Ay, pastor, ya entregué a mi hijo, lo puse en manos de Dios. No. Dios se lo dio a usted. No lo ponga en manos de Dios. Dios se lo dio a usted. Usted tiene que orar. Usted tiene que educarlo, formarlo, bendecirlo, guiarlo. Porque usted es responsable de su siguiente generación. Eso es lo que está diciendo este pasaje. ¿Quién está educando su siguiente generación? Lo digo para los papás que tienen hijos pequeños. ¿Quién educa a su siguiente generación? ¿Nickelodeon? ¿Disney Channel? ¿Discovery Kids? ¿Fortnite? ¿Minecraft? ¿Quién está educando nuestra siguiente generación? Ustedes padres que tienen jóvenes. ¿Netflix? ¿Facebook? ¿TikTok? ¿Quién está educando a su siguiente generación? ¿La SEP? ¿La WADI? ¿Quién educa a su siguiente generación? Es su responsabilidad. La SEP no educa, la SEP transfiere conocimientos, pero la educación tiene que ver con formación, tiene que ver con aprender a vivir. La SEP no le va a enseñar a sus hijos a aprender a vivir, todo lo contrario. Con que le transfieran información a sus hijos, siéntase satisfecho. Siéntase que la SEP cumplió con que le enseñen a sumar, multiplicar, dividir, la historia de México y otras cositas. Listo, es suficiente. Con eso tenemos, SEP. Gracias, SEP. Pero no espere más. Por eso tenemos un conflicto ahora, los pastores que estamos allá luchando para que no se promuevan ciertas legislaciones que permiten adoctrinar a las siguientes generaciones en la ideología de género. Es una aberración. Nos oponemos. Y esa es la razón por la que muchos padres hemos optado por la escuela en casa. Y la pandemia nos dio la razón. Porque la Biblia dice que los padres son los que educan a sus hijos. Yo sí quiero que mi hijo aprenda matemáticas, español, física, geometría, etc. Pero la educación formativa, moral, el carácter, ese yo soy responsable. Y si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Ay, pastor, yo voy a dejar que mi hijo escoja. Pues qué pena me da a usted. Qué pena me da que usted piense de esa manera. Yo voy a apoyar a mi hija, pastor. Si ella quiere casarse con otra mujer, pues usted me da mucha pena, usted. Usted tiene que educar, usted tiene que formar, usted tiene que conocer la verdad, los fundamentos. Usted tiene que servir a Dios y usted enseñar a su siguiente generación a hacerlo. No les dé opción, fórmelos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia en Josué 24:15. Josué está haciendo su discurso final. Está hablando con la gente y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
¿Saben qué? Yo ya voy a morir, dijo Josué. Y ustedes van a tener que tomar una decisión. Ustedes ya conocen a Dios. Ustedes vieron todas las maravillas que hizo Dios cuando nos sacó de Egipto, cuando cruzamos el Mar Rojo, cuando estuvimos en el desierto. Ustedes conocen a Dios. Un Dios bueno, un Dios con una moral intachable. Sus mandamientos nos hacen vivir en justicia, en rectitud, nos hacen organizarnos, respetarnos, que seamos una nación civilizada, una nación buena, familias sanas, familias buenas. Ustedes conocen quién es nuestro Dios. Pero van a tener que tomar una decisión. Si van a servir a Dios, o van a fluir con la corriente de su generación, o van a hacer las cosas conforme las hace su generación. Así que ustedes van a escoger si van a servir a Dios o van a servir a los dioses que sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué está diciendo Josué acá? Ustedes hagan lo que quieran con su vida. Pero mis hijos, ellos no tienen opción. Ellos no tienen opción. Ellos van a servir a Jehová. Yo les voy a enseñar a servir a Jehová. Yo no voy a decir, ay, pastor, voy a apoyar a mis hijos, que ellos escojan. No, Señor. Yo los voy a formar, yo los voy a educar, yo les voy a transferir el conocimiento de Dios, los estándares de Dios, la moral de Dios, la verdad. Les voy a decir la verdad. Es mi responsabilidad, dijo Josué. Ustedes hagan lo que quieran con su vida y hagan lo que quieran con sus hijos, pero mi casa no tiene opción. Ellos van a servir a Jehová. Oye, pastor, ¿no te parece que es muy radical eso? ¿No te parece que está siendo muy legalista? Pues no me importa. Pero yo tengo que presentarle a Dios una generación santa. El día de mañana, ¿de qué va a servir que yo gane todo Yucatán si perdí a mis hijos? ¿De qué va a servir? Tenemos que enfocarnos en nuestra siguiente generación. Así que Dios le dice hoy, no solamente te salvé a ti, no te salvé solamente porque te amo, sino que te quiero usar. Los mandamientos que yo te doy, no solamente para que tú vivas con dignidad, quiero que tú le enseñes a tu siguiente generación. ¿Se van a molestar contigo? Sí. ¿Se van a indignar a veces? Sí. Pero tu papel no es caerle bien a la gente. Tu rol no es un concurso de popularidad. Ay, es que yo quiero ser amiga de mi... No seas amiga de tu hija, sé su mamá. Ay, pastor, yo soy el mejor amigo de mi hijo. No, señor, usted es el papá. Sea amigo, sí, pero sea papá también. De la palabra padre viene de la palabra griega pater, que significa patrón. De ahí viene la palabra patrón. El patrón es una secuencia de pasos que se repiten. El padre deja un patrón, el padre deja huellas y los hijos siguen esas huellas. Si usted no lo hace, ellos van a encontrar otros patrones que seguir. Lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué son los valores transferibles a la siguiente generación? Ese legado que usted va a dejar. ¿Cuál es el legado que usted va a dejar? ¿Casas? ¿Coches? ¿Dinero? ¿Un negocio? ¿Ese es el legado que va a dejar? ¿Sabe que las cosas materiales se esfuman con el tiempo? ¿Cuál es el verdadero legado? El verdadero legado que Dios quiere que usted deje es una educación. Ese es el verdadero legado. No una casa, un coche, un terreno, dinero, una herencia monetaria. El verdadero legado es la educación que usted con su ejemplo dejó. El verdadero legado son valores eternos, fundamentos inamovibles.
Que sus hijos el día de mañana digan, no, eso no lo hacemos porque nuestro padre nos enseñó que eso no se hace. Y lo vimos. Vimos cómo trataba a nuestra mamá. Vimos cómo resolvía los problemas. Vimos qué hacía cuando no había dinero. Vimos que él no vivió una religión. Cuando él estaba en la iglesia adorando, también lo hacía en la casa. Así que el legado, los valores transferibles, es una educación que deja usted a sus hijos. Está bien que usted deje bienes materiales. Está bien que usted deje una casa. Está bien que usted deje dinero. Gloria a Dios, y qué bueno, si puede, gloria a Dios. Pero eso no es el legado, eso son cosas. Son cosas que se van a destruir con el tiempo. Eso no es legado. Legado es la educación que usted deja, los valores que usted sembró en sus hijos, la educación, los estándares morales eternos, los valores eternos. Eso es el legado. Con eso ellos van a vivir. Eso los va a fundamentar para que se defiendan en la vida. Eso es el legado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros le dejemos a la siguiente generación. El conocimiento de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos, los decretos, la palabra, los estándares, la moral divina, la verdad. Eso es lo que Dios quiere que usted le deje a su siguiente generación. Ay, pastor, yo voy a dejar que mi hija escoja. No lo haga, porque va a escoger mal. Va a escoger basada en sus sentimientos, en sus emociones y en la corriente que fluye en este mundo. Va a escoger mal. Ay, yo voy a apoyar a mi hijo, pastor. No lo haga. Enséñele, instrúyale, guíale, corríjale, háblele. No le dé por su lado. Péguese a la justicia de Dios. No les dé opción. Josué no le dio opción a sus hijos. Yo no le doy opción a mis hijos. No le dé opción a sus hijos. Dígales lo que hay que hacer. Edúquelos en el camino correcto. Edúquelos conforme a la verdad, conforme a valores eternos, inamovibles, incambiables, que nunca van a pasar de moda. 1 Corintios 15:33, mire lo que dice. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Parte de nuestro legado generacional, parte de la educación, los valores y estándares que transferimos a nuestra siguiente generación son buenas costumbres. Que sus hijos tengan la buena costumbre de ir todos los domingos a la iglesia. Que sus hijos tengan la costumbre de orar siempre en la mesa. ¿Por qué? Porque nuestro papá así lo hacía. Nosotros hemos querido establecer buenas costumbres entre nosotros. Hacemos a los 15 años el pacto de pureza. Hacemos el culto de Navidad. La manera en que manejamos el noviazgo entre los jóvenes, la manera en que nos tratamos, son costumbres que estamos dejando para la siguiente generación. Una costumbre no es necesariamente un mandamiento explícito en la Biblia. Dice la Biblia que Daniel, en Daniel 6:10, que él oraba 3 veces al día conforme a su costumbre. Era una costumbre propia de Daniel. No es necesariamente un mandamiento, era una costumbre de Daniel. Dice la Biblia que Jesús también tenía la costumbre de orar en la mañana, antes que amanezca. Él se subía al monte a orar y dice que todos los sábados él estaba en la sinagoga conforme era su costumbre. Hay muchas cosas que no necesariamente son un mandamiento explícito, pero vamos a volverlas una costumbre.
Hace más de 15 años Dios me mostró que debemos hacer un culto de Navidad y empezamos. La primera Navidad que lo hicimos, solo estaba Avi, Samuelito y yo, solamente nosotros tres hicimos nuestro culto de Navidad. Hoy hacemos en muchos hogares una reunión en Navidad. ¿Está en la Biblia? No. ¿Es un mandamiento? No. Es una buena costumbre. Tengamos buenas costumbres. Es parte del legado que estamos dejando a la siguiente generación. Las buenas costumbres. Ahora, ¿por qué es importante preparar a nuestra siguiente generación? No es un capricho de Dios que usted se ocupe de su siguiente generación. El propósito de Dios es que su siguiente generación sea mejor que usted. Eso es lo que yo quiero. Lo que a usted le costó 30, 35, 40 años en lograr, que sus hijos lo logren a los 15, 16, 17 años. El propósito de Dios es que sus hijos no vivan todo lo que usted vivió. ¿Quiere que ellos vivan lo que usted vivió? ¿Quiere que ellos anden endeudados, viviendo en casas rentadas? ¿Siempre haciendo cosas indebidas para salir adelante? Por supuesto que no. Por lo tanto, usted tiene que preparar y capacitar a la siguiente generación, porque si no lo hace, van a repetir el mismo patrón destructivo que usted repitió. Y qué lástima que lo hagan cuando usted ya conocía a Cristo. No hay tragedia más grande que la pérdida de una vida. No hay tragedia más grande que los niños de la iglesia se pierdan también cuando sean adultos. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? De pronto los pastores estamos reparando al ser humano. Estamos reparando al ser humano. Llega divorciado, llega dañado, llega lastimado, llega arruinado, llega pecador, enfermo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos los pastores, los líderes de la iglesia? Reparamos al ser humano. Le predicamos a Cristo, lo llevamos al encuentro, hay que llevarle a perdonar, esto, lo otro, Entonces el ser humano es restaurado y vuelve a ser como niño. Eso es lo que pasa en los encuentros. Pero qué triste es que luego también tengamos que reparar la siguiente generación. ¿Qué estamos haciendo entonces? Si estamos reparando esta generación y luego tenemos que reparar la siguiente generación, quiere decir que la generación anterior falló en su llamado generacional, en su llamado existencial. El propósito de Dios es que sus hijos no atraviesen todo lo que usted atravesó, no vivan todo lo que usted vivió y que su punto de partida sea a partir de lo que usted les está dando. No deben empezar en cero ellos. Espiritualmente hablando, moralmente hablando, estoy hablando, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de negocios, no estoy hablando de casas y coches. Estoy hablando de valores eternos, de estándares espirituales. Ellos no deben empezar en cero. Ellos ya deben tener una cierta formación. Y lo que a usted aún el día de hoy no ha podido lograr, que ellos lo logren a temprana edad. Uno de los pasajes más tristes en la Biblia se encuentra en Jueces capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Murió Josué. Aquel hombre que les dijo, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los sepultaron en su heredad en Timnat Sera y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos los contemporáneos de Josué, ¿quiénes son? Los que salieron de Egipto, los que vieron abrir el mar rojo, los que vieron caer el maná, los que comieron carne en el desierto, los que vieron que su ropa crecía conforme ellos crecían, los que conocieron la nube de gloria en el día y la columna de fuego en la noche, los que vieron que salga el agua de la roca, los que vieron abrirse el río Jordán, los que vieron que cayeran los muros de Jericó.
Todos esos hombres, toda esa generación de Josué que vieron las grandezas y la gloria de Dios manifestada, también murió con Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es un pasaje triste, porque en Deuteronomio 6 Dios fue muy claro. Y Dios les dijo, tú vas a transferir a tus hijos el conocimiento de Dios, el temor de Dios, los mandamientos de Dios, los estándares divinos, pero ellos no lo hicieron. Tenemos que transferir a la siguiente generación. No lo hicieron ellos. Fallaron. ¿Cuál fue el resultado? Verso 11. Después los hijos de Israel, la generación que no conoce a Jehová, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto es lo que yo les decía, dice Dios, que yo no quería que pase. Yo sabía que esto iba a pasar. Si usted no educa a su siguiente generación, esto va a pasar. Ay, pastor, voy a dejar que escoja. No lo haga, no lo haga. No deje que su hijo escoja porque va a escoger mal. Va a escoger mal. Ay, yo voy a apoyar a mi hijo en lo que él quiera. No lo haga, guíelo. Ay, pero ya se fue con su novia y ni modo, para que no estén en peligro, que vivan en la casa. No lo haga. Edúquelos, fórmelos. Ahora cuesta trabajo porque ya crecieron algunos. Pero aún así tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que pasó? Hicieron lo malo. La siguiente generación. Eran niños, eran bebés cuando entraron a la tierra prometida. Vieron caer los muros de Jericó. Esos niños eran chiquitos, pero no fueron formados, no fueron instruidos. Los papás no hicieron los mandamientos. Esa es la razón por la que Dios dejó las festividades que se debían realizar cada año. 3 tiempos de festividades al año, porque en las festividades los niños le iban a preguntar a los papás, oye papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Y el papá tenía que contarle la historia de por qué se estaba haciendo eso. La fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, la gente tenía que dormir una semana afuera en la intemperie construyendo un tabernáculo de palitos. Aunque tenga su casa de 2 pisos, con camionetas en la puerta, con internet de aire acondicionado, ellos tenían que hacer una casita de madera, de palitos, y dormir allá por una semana. La fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? ¿Por qué tan gráfico? Porque cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿por qué estamos haciendo esto?, tú vas a encontrar la razón para contarle la historia. Nada de dispositivos, nada de internet, nada de celulares. Vamos a hablar de la historia. ¿Por qué pasó esto? La Pascua, las fiestas solemnes, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, eran tiempos donde los padres iban a instruir a los hijos en la siguiente generación, en los valores de Dios. Esa es la razón del Shabbat. El Shabbat, todos los viernes en la noche, la familia reunida van a tener una cena especial y el papá de la casa va a pronunciar una bendición sobre los hijos, la bendición arónica. Y el papá va a contar la historia de cómo salieron de Egipto. O otras historias de la Biblia, porque los niños van a recibir de sus padres. Ay, pastor, yo quiero que mi hijo se pegue a usted y que aprenda. Gloria a Dios, está bien, pero de su papá lo debe recibir. De su papá, él debe recibir las historias bíblicas del padre, los estándares, los mandamientos, los estatutos, los decretos, las verdades, la moral divina, viene del papá, de la mamá también. Qué bueno que tenemos líderes de célula. Qué bueno que tenemos pastores que nos ayudan, pero es responsabilidad suya. No es responsabilidad del pastor educar a sus hijos. No es su responsabilidad. Es un refuerzo el pastor. La iglesia es un refuerzo, pero quien lo debe hacer es el padre de la casa. Dios le dio a él la encomienda. Si usted falla, usted va a cosechar lo que dice este pasaje.
Tenemos que cumplir lo que dice la Biblia. Y somos los padres los responsables de nuestra siguiente generación. Dice también, dejaron a Jehová. Fíjese lo que pasó con la siguiente generación de los hombres que lucharon hombro a hombro con Josué y vieron las grandezas y las maravillas de Dios. No prepararon a su siguiente generación y se levantó una generación nueva que no conocía a Jehová y que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Dejaron a Jehová, verso 12, el Dios de sus padres. El Dios de sus padres, dice la Biblia. No dice su Dios, no dice dejaron a Jehová su Dios. Dejaron al Dios de sus papás. Porque nunca fue Dios de ellos cuando eran niños. Porque no les enseñaron, no les instruyeron, no les dijeron, oye hijo, hay que adorar a Dios. No los formaron. Que les dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Dejaron a Jehová, verso 13, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Saben qué es Baal? Señor. Baal significa señor, significa poseedor, dueño, significa marido. Baal es un espíritu que aprisiona adicciones, adicción a las drogas, adicción al sexo, adicción al alcohol, adicción a una mujer, no puede ser libre, está preso, está cautivo. Baal lo tiene cautivo. Adoraron a Baal, adoraron a Astarot. Astarot, según algunas fuentes, estaba revisando en internet, allí en Wikipedia, dice, ese Astarot es el duque del infierno. Dice, comanda 60 legiones de demonios. Cada legión lleva más de 6,000 demonios. Astarot comanda 60 legiones de demonios. Entonces ellos adoraron a Baal y adoraron a Astarot. ¿Por qué lo hicieron? Era la corriente de su tiempo. Estaban fluyendo con las modas de su generación. En vez de apegarse a estándares divinos, se apegaron a los estándares morales, a la idiosincrasia de su tiempo y de su generación. No lo permita. No lo permita. En su casa debe haber estándares divinos. Debe haber una moral bíblica. En su casa debe haber Biblia, hermano. No deje que sus hijos fluyan con la corriente de su tiempo. ¿Cómo es la corriente de nuestro tiempo en el noviazgo? ¿Cómo es la corriente de nuestro tiempo en los negocios? ¿Cómo es la corriente de nuestro tiempo en la política? No deje que sus hijos fluyan con la corriente de su tiempo, porque eso es servir a Baal y a Astarot. Ellos siguieron lo que hacían los jóvenes de su generación. Lo vieron cool, lo vieron padre, servir a otros dioses, es más liberal, es la moda, es lo que está de onda, es más cool hacer esto. No, Jehová es antiguo. No, la iglesia es algo conservador, ¿no? Ahorita se le pega duro a los conservadores. Se le pega duro a los conservadores y ahora conservador es un sinónimo de retrógrada, alguien clásico, un anciano. No, nosotros somos jóvenes, no, nosotros estamos en la onda ahorita. Tenga cuidado, porque esta gente se metió en problemas. Verso 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Cuál es el resultado de una generación que no conocía a Jehová? ¿En qué se convierte esa generación? Se convierte en una generación despojada, una generación miserable, una generación que no tiene sustento, que no sabe sostenerse. Una generación pobretona, una generación en miseria, una generación que no sabe generar riqueza. Una generación que no sabe administrar. Una generación que no sabe otra cosa
que pedir prestado, que vivir de lo ajeno, que llenarse de tarjetas de crédito, todo rentado, todo prestado, todo le dan, todos le tienen que dar. Una generación despojada. ¿Eso quiere para su siguiente generación? ¿Quiere que sus hijos anden rentando casa, pidiendo dinero prestado a los bancos, debiéndole a medio mundo? ¿Es lo que quiere? ¿No es lo que quiere? Si eso no es lo que quiere, usted escúcheme lo que tiene que hacer. Enséñeles a diezmar, pero hágalo usted también. Si usted no lo hace, no va a ser importante para ellos. Ahora, si usted los enseña a ellos en este mandamiento, la Biblia le va a dar a usted una garantía de que Dios va a hacer de ellos tierra deseable y las naciones les van a llamar bienaventurados. Pero el espíritu de pobreza que usted trajo del mundo se los quiere transferir a ellos. No lo hagas, porque quién sabe qué van a hacer con ese dinero. ¿Sabe qué es eso? Amor al dinero, espíritu de pobreza. Porque dice la Biblia que el que detiene viene a pobreza. El que restringe viene a pobreza. Y entonces usted está enseñando a sus hijos ¿a qué? A ser pobres. A vivir de prestado, a vivir endeudados, a vivir del gobierno, a vivir que otros le resuelvan la vida. Eso les está enseñando. Pero si usted les dice, no hijo, a ver, todo lo primero que recibiste, separa el diezmo para Dios, llévalo a la casa de Dios, esto sepáramelo cada vez y lo llevas a Dios, también da ofrenda, también ayuda a los pobres. Si usted enseña a sus hijos eso, sus hijos nunca van a vivir en casa rentada. Sus hijos van a tener casas para rentarle a otros. Sus hijos van a tener prosperidad, bendición, abundancia, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. Enseña a sus hijos en los valores y los estándares del reino de Dios. No de Yucatán, no de México, no de Latinoamérica, no del mundo mezquino, del reino de Dios. Enséñeles desde ahora. ¿Qué pasó con ellos? No les enseñaron. Vinieron robadores, los despojaron. Dice también, los vendieron en manos de sus enemigos alrededor. Una generación vendida, una generación esclava, una generación derrotada, una generación endeudada. ¡Qué tristeza! Que tantos hombres, grandes hombres de Dios que vivieron hombro a hombro con Josué y conquistaron la tierra prometida. ¡Qué tristeza! Que no enseñaron a su siguiente generación y su siguiente generación que recibió casas, terrenos, tierras, dinero. Lo despilfarraron, lo perdieron porque no fueron educados. ¿Qué pensaron ellos? Lo mismo que piensa la gente de hoy. Voy a dejar a mi hijo tierras. A ver, y tú, Juanito, estas tierras son para ti. Tú, Francisquito, estas tierras son para ti. Para ti, Anita, estas tierras, esas montañas son para ti. Y dejaron las cosas materiales, pero no les dejaron un legado educativo, espiritual, formativo, de estándares divinos, de principios morales, de fundamentos espirituales. ¿Y qué pasó? Perdieron todo lo que recibieron. Todo lo perdieron. Los despojaron. Les robaron. Los vendieron. Se endeudaron. Ya están allá pobretones. Porque no enseñaron a su siguiente generación. Dice luego el verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron hacer frente a sus enemigos. ¿Qué es eso? Una generación vencida. Una generación derrotada. Una generación que no sabe hacer nada. Una generación esclava, pusilánime. Una generación sin carácter. Una generación que no sabe enfrentar el reto que le tocó vivir. Una generación que no sabe hacer nada. No pudieron hacer frente
a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción, una generación de aflicción, de dolor, tragos amargos, divorcios, problemas, abandonos, deudas, cárceles, todo una gran aflicción. ¿Por qué? Porque los padres fallaron en transferir el conocimiento de Dios, sus mandamientos y sus estándares a su siguiente generación. No cometa el mismo error. No cometa el mismo error. Sepa que usted, papá, mamá, y nadie más que ustedes son responsables de sus hijos. Ay, me encanta la pastora Lore, cómo enseña a los niños, les pone las figuritas. Gloria a Dios por la pastora Lore. Gloria a Dios por las maestras y maestros de la escuela de niños. Pero ¿sabe cuánto tiempo tenemos a sus hijos? 2 horas, una vez a la semana. ¿Sabe cuánto tiempo están sus hijos en su escuela? 6 a 7 horas, 5 días a la semana. ¿Y cuánto tiempo pasan sus hijos con usted? Usted sabrá. No es responsabilidad de la pastora Lore, tampoco es responsabilidad de la escuela, la educación de los hijos. La escuela transfiere conocimiento. Nosotros en la iglesia les damos conocimiento bíblico también a niños. Tenemos 6 niveles de niños. Tenemos los adolescentes, las saetas, tenemos los preadolescentes, tenemos los jóvenes, varones, mujeres. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Ese es el punto. Es suya. Es suya. Suya la responsabilidad. Compartía con los líderes un proyecto que está en mi corazón, que quiero compartirles. Y espero que esta palabra sirva como un cimiento para esto, porque Dios me habló hace algunos años, hace 2 o 3 años. Habíamos ido con mi familia al grito de la independencia aquí en la plaza. Habíamos ido a cenar a algún lugar con mis cuñadas, mis cuñados, y luego regresamos a la casa. Y entonces yo noté que al entrar a la colonia donde vivíamos, las casas, habían mesas, habían luces, había música mexicana, algunas tenían allá un trompo de pastor y estaban bailando y estaban comiendo y las familias estaban festejando el Día de la Independencia. Cuando llegamos a nuestra calle, solamente en nuestra calle había como tal vez 5 o 6 casas que tenían estas características. Estaban todos festejando. Y nos íbamos a meter a dormir, ya eran cerca de las 12 de la noche, íbamos ya a entrar a dormir, y tuve un sentir en mi corazón, y le pedí a Abby que entrara ella con los niños, y yo me quedé afuera en la calle, mirando, sintiendo qué es lo que yo estaba percibiendo, tratando de descifrar qué es lo que Dios me estaba queriendo decir. Y mientras yo veía a todas esas fiestas en la calle de mi casa, yo sentí que Dios habló a mi corazón y que Dios me susurraba en lo profundo de mi espíritu: yo quiero una nación santa. Yo quiero que algún día las familias se junten para aprender de mí, para caminar conmigo. Y empecé a mirar todas esas fiestas con otros ojos. Empecé a imaginarme que no eran fiestas mexicanas, que no eran fiestas de la independencia, que eran fiestas donde las familias estaban reunidas para celebrar el nombre de Cristo, que había un tiempo de la palabra, que había una reflexión de los padres hacia los hijos, luego un tiempo de alabanza, ahí con sus músicas elevadas y con sus
luces y que luego los niños podrían jugar y disfrutar. Y yo empecé a ver qué hermoso sería eso. Empecé a mirarlo y empecé a compenetrarme que lo que yo estaba viendo no eran fiestas mexicanas, sino tiempos de familias reunidas alrededor de la palabra de Dios. Empecé a deleitarme al ver todo eso. Y luego pensé que hay una nación en el mundo que sí lo hace. Y yo pensé que Israel, la nación de Israel, lo hace el día de hoy. Y que todos los, lo he visto en algunos videos de YouTube, que todos los viernes, antes de que caiga la noche, empiezan los cánticos y las festividades en la explanada del templo, ahí junto al muro de los lamentos, y que los soldados, que son jóvenes, 19 años, 20 años, 22 años, tanto hombres como mujeres, dejan sus armas, hacen círculos y empiezan a danzar en círculos y empiezan a cantar a Dios y empiezan a alabar a Dios. Y cuando cae la tarde, todos los negocios cierran, las plazas comerciales, los cines, todo cierra en Jerusalén, todo cierra, y las familias en las casas tienen un tiempo en la palabra, todos los viernes en la noche, que es el Shabbat para ellos. Y no es de extrañarnos cómo esta nación ha salido adelante en medio de tantas adversidades que ha vivido a través de la historia. No es de extrañarnos que los más grandes banqueros, los más grandes empresarios del mundo son de origen judío. No es de extrañarnos que muchas de las personas, de los inventos que creemos que son alemanes, americanos, franceses, ingleses, sí lo son, pero en realidad provienen de familias judías que han sido desde niños instruidos en la palabra de Dios. Yo sé lo que tal vez muchos estarán pensando: Pastor Carlos, pero eso es una religión. Ellos lo están haciendo sin el entendimiento, sin el conocimiento, sin que haya una relación viva con Dios. Es nada más una religión vana. Sí, lo sé. Lo sé que solamente es algo religioso, que no hay el nuevo nacimiento porque este viene con Cristo. Lo sé. Pero si aún así funciona, hermano, imagínese si nosotros lo hacemos. Imagínese que nosotros tengamos un tiempo así. Y yo sé que muchos de ustedes tienen tiempos con sus hijos. Yo sé que muchos de ustedes pasan, pero yo hablaba con los líderes y yo les decía: tengamos un tiempo específico como familia. Yo sugiero, porque solamente es una sugerencia, no es una imposición, y yo lo hago los viernes en la noche. Los viernes a las 8 de la noche estamos juntándonos, mi familia, mis hijos, alrededor de la palabra de Dios. Tenemos un programa muy sencillo. Empezamos con una oración, luego cantamos 2 cantos, luego leemos la Biblia. No hay una prédica, no espere que yo mande un texto. Es algo familiar. No es una actividad de Fuente de Vida, es una actividad familiar. Aquí no hay parámetros de liderazgo. ¿Quién es el líder? No. El papá, hermano, debe serlo. La mamá. Aquí no entra la iglesia. ¿Qué es lo que yo le pedí a los líderes? Bueno, esto es algo que cada uno se va a poner de acuerdo con su célula. Yo le pedí a los líderes: movamos los que tienen célula los viernes, movámoslos a otro día para que las familias puedan tener sus reuniones de altar familiar. ¿Quién le va a dar la palabra? No espere, nadie va a darle la palabra, nadie le va a dar un manual, nadie le va a decir qué sigue. Usted sabe lo que sigue. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1 la primera vez, capítulo 2 la segunda vez, así se va. ¿Quién es el líder? Aquí no hay líder. ¿Qué parámetros, pastor? No hay parámetros. Estamos yendo al formato natural de la familia. ¿Quién debe ser el líder? ¿El papá? ¿La mamá? Oye, ¿y qué hago yo? Pues toda mi familia no está convertida, el papá no está bien. Haga lo que pueda, haga lo que pueda.
como pueda. Si usted está solo, hágalo solo. Un día estará su familia. O si usted quiere compartir con otra familia de la iglesia, póngase de acuerdo y comparta con otra familia de la iglesia. Lo importante es que lo hagamos. Lo importante es que reservemos un tiempo. Nosotros, como una forma cómoda sería viernes a las 8, pero puede ser que usted no pueda el viernes a las 8, no importa, no es una regla estandarizada. Pero como iglesia vamos a tratar de separar ese tiempo para que la gente lo pueda hacer. Si alguien lo prefiere hacer el sábado en la mañana, está bien, pero hay que hacerlo. ¿Qué va a pasar cuando tengamos encuentros? Bueno, cuando tengamos encuentros de varones, el papá no va a estar, pero sí va a estar la mamá. Cuando tengamos encuentro de mujeres, va a pasar lo contrario. Vamos a hacerlo. Vamos a construir una generación santa para Dios. Y que no solamente usted sea bendecido, no solamente usted sea salvado, que usted también bendiga a su siguiente generación y la prepare, para que ellos también preparen a su siguiente generación. Y cuando pasen los años, un día ellos se van a reunir en una gran casa hermosa y van a decir: nuestro abuelo, nuestro padre nos enseñó el camino, porque toda la maldición que vino de generación en generación terminó con usted, y con usted empieza la bendición. Lo declaro eso en el nombre de Cristo. Ponga sus dos manos en su corazón. Vamos a ponernos de pie. En el nombre de Cristo, Padre, declaro tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia sobre las familias. Estamos conscientes que somos responsables de nuestra siguiente generación. Los que ya somos padres, lo somos. Los que aún no son padres, también lo son y deben prepararse para cuando llegue ese momento. Los que tenemos hijos biológicos, somos responsables de ellos. Los que tenemos hijos espirituales, también lo somos. Queremos caminar contigo, queremos fluir contigo, queremos transferir a la siguiente generación como Josué los valores, los mandamientos, el conocimiento y el temor tuyo a nuestros hijos, Padre, porque tú quieres una generación santa. No quieres salvarnos a nosotros solamente como individuos. No quieres restaurarnos a nosotros solamente como individuos. Lo haces porque nos amas, pero también lo haces porque nos quieres usar para que seamos instrumentos de vida y salvación para otras personas. La razón por la que nos salvas a nosotros es para que después de nosotros alcancemos a nuestra siguiente generación. Queremos cumplir con nuestro llamado generacional. Queremos ser fieles, transfiriendo los valores y el conocimiento tuyo a la siguiente generación. No permitas que caigamos en el error de la generación de Josué, que vieron tus grandezas, que vieron tu gloria, que estuvieron en eventos impresionantes, noches de alabanza, encuentros, grandes actividades, misiones, etc., pero que sus hijos se perdieron, que sus hijos no te conocieron, que sus hijos no caminaron en tus mandamientos, que caminaron en las corrientes de su tiempo y fueron traspasados por muchos dolores. No queremos eso, no queremos eso. Queremos caminar contigo y enseñar a nuestros hijos a hacerlo también. Danos la gracia, Espíritu Santo. Reconocemos que necesitamos tu gracia para cumplir este propósito. Ayúdanos. Hoy que es domingo, que tengamos una comida familiar, que podamos compartir con los hijos. Padre, sin que tengamos que estar en una actividad de iglesia, pero que tengamos una actividad de familia, Padre. Bendigo las familias en este momento. Declaro que una etapa nueva viene para ellos, para sus hijos. Declaramos un nuevo capítulo en la historia de las familias de esta iglesia, Padre. Nosotros y nuestros hijos te serviremos. Nosotros y nuestros hijos te serviremos. Nosotros y nuestros hijos te serviremos. Te doy gracias, Padre, y bendigo a todas las personas que están recibiendo esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén.